Pero esta propuesta, esta iniciativa presidencial del Plan B de la reforma electoral, está generando también otro tipo de apoyos, otro tipo de participaciones, otro tipo de irrupciones en la vida política y pública de este país. ¿O no es así, Rafael Cardona? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Raimundo. Buenos días, Ana. Buenos ¿Cómo días, están? Rafa. Mucho gusto en saludarlos a todos. Bueno, pues esto que tú llamas irrupción, quizás sea la palabra exacta, porque la Conferencia del Episcopado, que todos sabemos es la agrupación de los obispos que en este país tienen bajo su responsabilidad las divisiones territoriales de la Iglesia, que se llaman diócesis, pues han abiertamente entrado en defensa de lo que ellos llaman los principios fundamentales, los principios constitucionales de este país, relacionado con la defensa del Instituto Nacional Electoral. Olvidando algunos aspectos de la Constitución. Ellos defienden la Constitución al mismo tiempo que están en la raya de la violación constitucional. ¿Por qué digo en la raya? Porque el texto constitucional dice que los ministros del culto nunca podrán, en actos religiosos de cualquier tipo, hacer crítica de las leyes fundamentales del país. Pero sí pueden emitir un comunicado, dices Pero tú. porque no es un acto religioso, no están dentro del templo ni están a la mitad de una misa o de una prédica o en una homilía. Simplemente están hablando en la condición dual que tienen los ministros, porque los ministros son ciudadanos con derechos electorales, cosa que no ocurría antes de la reforma que hizo Salinas para reconocer jurídicamente a la Iglesia y darles capacidades ciudadanas plenas. Oye, a los ministros del culto. Déjame regresar. Van en la orillita, ¿no? Déjame regresar como 30 años. Las elecciones estatales en Chihuahua, allá en, ¿qué fue? En 1983, 1984. Cuando Luis H. Álvarez. Cuando Luis H. Álvarez, y que el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett, y cerraron las iglesias. ¿Cuál es la diferencia entre Chihuahua y este momento? Bueno, la diferencia son 30 años. y una evolución política de este país en donde pasan cosas que antes no pasaban. Por ejemplo, el presidente de la República ya dijo que esta marcha dominical que se prepara no tiene nada que ver con que el INE no se toca y que García Luna no se toca y que la corrupción no se toca. Que no es una marcha en defensa de la Constitución, sino de ataque a su gobierno. Eso suena también como hace muchos años, así hablaba don Gustavo, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz. El único don Gustavo que yo he conocido. Entonces, estamos viendo una cosa muy interesante, Raimundo, porque no sabemos en qué momento la Iglesia va a utilizar sus casi 4,000 parroquias que tiene en este país para difundir mensajes políticos ya dentro de los templos. En un lenguaje, bueno, como siempre habla la Iglesia, de manera oblicua, de manera tangencial. Hasta en el ajedrez, el alfil o el bishop, el obispo, no ataca de frente, siempre va por diagonales. Oye, ¿no? hay en eso que tú estás diciendo, sí desde hace ya un buen tiempo la Iglesia Católica ha tenido pronunciamientos muy claros, digamos, en oposición a políticas del gobierno. Creo que lo último, que es una manifestación permanente, es sobre el asesinato de los 2 jesuitas en la Sierra de Chihuahua. Bueno, eso le ha dado una capacidad de intervención porque la exigencia de justicia y de que se capture a quien asesinó a los sacerdotes se da poniendo las fotografías de los difuntos y solicitando y pidiendo la intervención rápida y la solución rápida. Y como una última cosa, yo te diría que es muy notable que no ha habido candidato a la presidencia que no pase por la aduana del Lago de Guadalupe, donde está la Conferencia del Episcopado, incluyendo al presidente López Obrador, que iba a rendir un informe de sus intenciones políticas al clero católico.
lo cual es otro lindero de violación del texto constitucional. ¿Qué tienen ellos que estarse enterando de los programas políticos de los partidos? Pues todo el mundo va y les informa y les dice, y no creo yo que les pregunten, ¿está usted satisfecho, monseñor? Pero es simplemente reconocer a la Iglesia Católica, más allá de un factor político, como un actor político. Y eso es lo que está pasando, y tenemos que recordar la historia de México, de qué es lo que ocurre en este país cuando a la Iglesia se le ponen límites legales que le impiden vivir de la manera en que ellos quieren vivir, en el fuero eclesiástico. Muy bien, Rafael Cardona, ni siquiera voy a meter esa parte de la historia, pero no nos sabemos da tiempo. exactamente a lo que te estás refiriendo. No nos daría tiempo. Rafael Cardona, Gracias. muy buena semana. Buena semana para todos, un saludo para ustedes.